Hola mis queridos videoyentes, yo soy Cuauhtémoc Jerez, tránsfuga de la sociología y actual profesional de la ociología. Y digo que soy profesional porque vivo de ello, estoy jubilado, ¿no? Eh, Trabajé muchos años en escuelas normales, dando clases para ayudar a formar a los futuros maestros de educación básica, en particular en educación especial. Pero también soy, como todos los que, o la inmensa mayoría, un literato frustrado, ¿no? ¿Por qué frustrado? Pues porque nadie me ha reconocido como tal. Me escribí mis poemitas y nadie se aprende mis poemitas. Sé que a muchos, sobre todo muchas, les gustan mis poemas, ¿no? Y aquí sí he de hacer mención a Aleska, este, su nombre de batalla en las redes es Aleska Hada Verde, que es la mejor lectora de mi libro. Ella me llegó a comprar, pues, no sé si 10, 12 o 15 libros en distintos momentos, porque los regalaba, ¿no? Y además, pues está aquí, ¿no? Ve mis videos y me hizo una recomendación eh, hace unos pocos días, porque yo pregunté que si estaban de acuerdo en que yo tratara de reducir mis videos y eso me obligaba pues a preparar una especie de guioncito para no rebasar los 10, 15 minutos, ¿no? Eh, yo hago mis videos largos porque así me salen, ¿no? Y de hecho así daba mis clases. Cuando yo daba clases, les decía a mis alumnas, les presumía, ¿no? Yo, muy malo, muy cruel. Les decía, ¿saben cuándo yo hago mi planeación de clase? No, profe, ¿cuándo? Al inicio del semestre. No, 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 no. Cuando voy subiendo las escaleras para entrar al aula. O sea, nada más me acuerdo qué tema es el que sigue, ¿no? Casi siempre me acuerdo. Y voy preparando cómo lo voy a abordar, porque depende mucho de cómo las encuentre. Entonces yo, sobre todo en la introducción de la clase, pues la manejaba de acuerdo a lo que veía yo, lo que yo palpaba, percibía, ¿no? Que era el ambiente, el clima del grupo. Y por lo demás, pues era una improvisación, ¿no? De mis exposiciones, los apuntes, los comentarios sobre las lecturas o sobre las películas vistas, pero sin ningún plan con propósitos, objetivos, finalidades, actividades, estrategias, ejercicios de aprendizaje, jamás. Entonces, pues así son mis videos, ¿no? Sí creo que tengo mucho que decir, sí creo, ¿no? Tengo pues más que la creencia, el deseo de que pues, lo que digo en estos videos resulte útil. Y hace ratito, viendo una revista en la que me invitan a participar, encuentro que es una revista, por supuesto, que está afiliada, vaya, un refuerzo a la Cuarta Transformación, eh, y hay un pasaje que me gustó mucho porque dice, bueno, pues que cada quien trabaje para la transformación de esta sociedad mexicana desde su perspectiva. El político hará política, el maestro que dé sus clases y que haga ver por qué es necesario buscar un cambio social en este país, y no porque lo haya dicho el señor presidente o porque haya un movimiento de regeneración nacional que llevó a la presidencia a López Obrador, no, sino porque cada quien tendrá que hacer lo que le corresponde. Y entonces menciona, dice, los filósofos y los intelectuales, nada más dice los filósofos deben de trabajar con los conceptos. Entonces yo me sentí aludido. Dije, pues si yo soy muy necio con los conceptos, es decir, con la idea que está atrás de las palabras, ¿no? Y en ese sentido, hay muchas palabras que al día de hoy se manejan con mucho desparpajo y me ha sorprendido ver cómo intelectuales de alto rango, ¿no? Tanto de la derecha o de la izquierda, de los conservadores o los liberales, de los retardatarios y los progresistas, los revolucionarios y los reaccionarios, o sea,
de toda índole, utilizan algunas palabras clave con mucho desparpajo. Recientemente se puso de moda lo del racismo, ¿no? A raíz de que invitan a el CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, invita a un foro. Yo hace años que no me enteraba de un foro convocado por el CONAPRED. En años anteriores, sí, el CONAPRED tenía, digamos, mayor actividad social, mayor proyección, ¿no? Se sabía, pues, de las poquitas cosas que se pueden hacer desde un organismo paragubernamental, ¿no? Porque sí es creado por el gobierno, sí es mantenido por el gobierno, pero no está adscrito a ninguna de las secretarías del gobierno federal. Sin embargo, depende de su presupuesto, ¿no? Y fue creado desde la presidencia de la República ya en los años de Vicente Fox, si no mal recuerdo. Pero hace mucho que no se sabía, no se oía nada del CONAPRED. Yo creo que por eso López Obrador dijo, pues yo ni lo conozco, ¿no? O lo desconozco, ¿no? Si fue el de yo lo desconozco, no vi yo cómo se pronuncia, pero si dijo lo desconozco, pues una de dos. O estaba reconociendo que no sabía de él, cosa que no es cierto, porque él firmó el nombramiento de la directora que después renunció, pero me parece más lógico, más explicable que dice, pues lo desconozco. Es decir, ya no lo reconozco, no le doy validez, ¿no? Bueno. Entonces, el foro era racismo o clasismo en México. Porque es cierto, en México, a partir de que se empieza a discutir por allá de los años 60, de los años 70, si existe el racismo en México, pues acostumbrados a que el racismo es el maltrato de la sociedad blanca hacia la sociedad negra, ¿no? Es decir, los caucásicos contra los afroamericanos, pues se le llamó razas, y esas no son las razas, ¿no? Entre los seres humanos no hay razas. Entonces, pues eso del racismo es una aberración, ¿no? Y luego, al analizar la palabra racismo y la comparamos con palabras que terminan igual, como comunismo, como López Obradorismo, como catolicismo, ¿no? Ahí el sufijo ismo significa filiación o partidarismo por o seguimiento de, ¿no? Me acuerdo que hay una leyenda, no sé si sea cierta o no, que Carlos Marx, cuando ya se había dado a conocer su obra, ya en sus años de vejez, asiste a una asamblea de proletarios, ¿no? Socialistas, que están discutiendo cómo acabar con el capitalismo, ¿no? Entonces todos invocan el marxismo, ¿no? Es que el marxismo dice, y es que el marxismo no sé qué, y es que el marxismo no sé cuánto. Entonces dicen que el viejo Marx levanta la mano, y por supuesto todos se callan y permiten que Marx hable. Y dicen que dijo, señores, yo soy Carlos Marx, pero no soy marxista. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ¿no? Interpretenlo como quieran. Yo creo que evidentemente le estaba diciendo, pues es que lo que yo traté de escribir y enseñarle a la gente y al proletariado, pues es que sean libres de pensamiento, que tengan un criterio propio, ¿no? Si vas a ser revolucionario por convicción de lo que tú sabes, de lo que tú te enteras, de lo que tú vives, y no por lo que dijo un viejo filósofo, ¿no? Que escribió desde su punto de vista. Para mi gusto escribió con mucha sabiduría, con mucho tino, con un gran conocimiento de causa, ¿no? Pero bueno, este problema de los marxistas, es decir, de los cultivadores del marxismo, ¿no? Que es la corriente que se genera a partir de las obras de Carlos Marx. Entonces, el ismo sí habla de
una filiación, de un seguimiento a algo, a una persona, a una obra, a una religión, ¿no? Judaísmo, catolicismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces en la palabra racismo, que está tan de moda y que la usan así como si todo el mundo supiera de qué se trata, y discuten, ¿no? Si en México hay o no hay racismo, ¿no? Y al final de cuentas, eso que le llaman racismo, es una no es un seguimiento. En todo caso, tendríamos que pensar que los racistas, el racismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, o el racismo que había en Sudáfrica antes de Mandela, sí era una afiliación por una raza, pero era por la raza blanca. Ajá. Es decir, el discriminador es un defensor de su propia raza. En ese sentido es racista. Y no porque sea un despreciador de los que no son de su raza, ¿no? Por supuesto, Hitler era racista, pero era un racista mucho más preciso, porque él defendía a la raza aria. Y esto ya se parece más a una raza, es decir, a ciertas características físicas, fisionómicas, corporales, que incluyen el color, pero el color no es la principal característica. Y cuando aquí se habla de racismo, sobre todo a partir de la muerte de este, pues sí, yo sí le digo negro, porque pues la piel es negra, bueno, no es negra, ¿no? Es café oscuro, pero le llaman la raza negra, ¿no? Pensando en que hay 4 razas según el color de piel, ¿no? La raza blanca, la raza negra, la raza amarilla y la raza cobriza, ¿no? Es decir, los que somos café con leche, ¿no? Americanos. Prietitos sin llegar a ser negros. Pero esto no es raza. Aquí en México hace poquito antes del COVID, se empezó a hablar del cromatismo. Es decir, el trato diferencial que se le da a la gente según el color, la cromática de su piel. Igual, clasismo, dices, bueno, si yo soy clase media y me siento clase alta, pues yo voy a actuar a favor de la clase alta y voy a tratar mejor a los que son de la clase alta. Esto no existe tampoco, son los estratos socioeconómicos, no las clases. Las clases sociales son una cosa muy diferente, mucho más compleja. Pero bueno, el foro el que convoca, el CONAPRED, me parece que con muy poco tino, hasta intelectual, ¿no? Le pone como título la pregunta, ¿clasismo o racismo en México? Híjole, pues no, ni uno ni otro. Yo hablaría del etnicismo, es decir, la afiliación por tu etnia. Que la etnia sí incluye, ¿no?, ciertos rasgos fisionómicos, cierta herencia indígena, mestiza, europea, americana, escandinava, qué sé yo, ¿no?, africana. Pero además de eso, y mucho más fuerte, mucho más importante, los rasgos culturales que definen a esos grupos, ¿no? ¿Cuáles grupos? Pues los grupos indígenas, por ejemplo. Los grupos con más o menos dosis de costumbres, formas de conocimiento, lenguajes, idiomas, pues lenguas que se hablan, dietas, formas de vestir y hasta tipos de trabajo. Eso constituye una etnia, ¿sí? Entonces yo estoy convencido de que en México lo que existe es el etnicismo. Y es brutal y es salvaje muchas veces, ¿no? Otra de las cosas que me está dando mucha risa últimamente es que a partir de que el problema lo genera la presencia de Chumel Torres, un hombre que yo conozco, lo conocí gracias a ciertos contactos mutuos en el Twitter, y cuando yo lo conozco, pues me parece un tipo
chistoso, ¿no? Sí, un tipo que te hace reír y que es hiperactivo y se está mueve y mueve todo el tiempo y habla y habla y habla. Y además es de un lenguaje florido, ¿no? Digo, grosero, ¿no? En una fiesta que se hizo allá en el Valle del Conejo, arriba de la Marquesa, en el bosquecito, pues, ¿no? Llegó Chumel Torres, había un montón de mujeres que tenían buen contacto con mi cuate, el profe Triste, eh, y fue el profe Triste el que invita a Chumel porque estaba festejando su cumpleaños, el profe Triste, así se llama él en Twitter. Es un tipo muy inteligente y es un tipo muy sensible, nada más que es muy de derecha, ¿no? Pero es un hombre de derecha consecuente, congruente y no se avergüenza de ello y sin embargo es un tipo muy tolerante, ¿no? Eh, yo, un izquierdoso casi casi anarquista, es decir, no, me choca el poder, me choca la autoridad, y el profe Triste no. Bueno, pues él invita a Chumel y llega Chumel. Y bueno, ¿qué les digo yo? En esas fechas yo habré tenido unos 400 seguidores en Twitter. Llegué a tener más de 4200, pero años después. El profe Triste andaba por los 8000, 10000 seguidores y Chumel Torres tenía cerca de 50,000, ¿no? Y bueno, el tipo se apropia de la plática, empieza a hablar, ¿no? Y conforme se le van acercando las muchachas y los muchachos, ¿no? Yo estaba un poco alejado, ¿no? Me echaba mi traguito de mezcal, ¿no? O de tequila, no sé. Y lo oía, ¿no? Sí me hacían reír sus ocurrencias, pero casi todas las ocurrencias eran sobre la verga, ¿no? Casi todo ese grupo de, pues esa comunidad tuitera, ¿no? Que se agrupaban en torno a Chumel Torres, en torno al profe Triste, a Patch, otro tipo genial, ¿no? De izquierdoso, un palindromista sensacional, medio trovador porque toca la guitarra, compone, canta, muy buen escritor, tipo súper talentoso. Pues mucha de la comunidad que se acercaba a ellos pues eran mujeres, ¿no? Y bueno, Chumel las traía dobladas de la risa, porque estaban comentando una foto de un tipo, que periódicamente sucede esto, ¿no? En los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, ¿no? Que de pronto aparece una fotografía o una sospecha de que un hombre tiene un enorme miembro viril, un enorme pene, ¿no? Entonces, bueno, de ahí Chumel. Yo lo estuve oyendo como hora y media o más, tal vez, disertando y hablando y echando chistes y ocurrencias sobre la verga, ¿no? Y creo que hasta la fecha a Chumel no se le ha quitado esta obsesión, ¿no? Por una obsesión peneana, ¿no? Referente al pene. Lo invitan a él, que es un declarado derechista, ¿no? Panista, si no está afiliado, simpatiza mucho con el PAN o con lo que fue el PAN. Y también en sus chistes y sus comentarios, muchos de sus comentarios son, dirían en el lenguaje cotidiano, racistas, yo diría etnicistas. Él reivindica su etnia, un muchacho urbano, de una clase media alta, ¿no? Cultivado, inteligente, ocurrente, desinhibido, desparpajado, ¿no? Eh, guapo, ¿no? Según los cánones de belleza actual. Esa es su etnia, ¿no? Además, un tipo que sí maneja el lenguaje a buen nivel, ¿no? Se viste de trajecito, se le gusta usar la corbata, es un hombre elegante, ¿no? Esa es la etnia desde la cual desprecia a las otras etnias, en particular a los que son etnias que por razones históricas viven en situaciones materiales mucho más precarias que las que él tiene, ¿no?
no sé si él sea chihuahuense, pero también esta banda de chihuahuenses y jaliscienses que se afilian o que simpatizan con esta forma de ejercer el etnicismo de Chumel, pues caen en las mismas, ¿no? El chiste es mostrarse muy promiscuo, muy ligador, muy ingenioso para hacer retruécanos con las palabras y hacer chistes, ¿no? Con una orientación sumamente machista, porque están siempre hablando, insisto, de la verga, ¿no? Para bien o para mal. Casi todos en ese grupo son etnicistas. Y créanme que en ese grupo hay hombres y mujeres muy morenos, ¿no? Que incluso algunos tienen oficios, pues, mal remunerados, ¿no? O mal prestigiados. Uno de ellos que para mí es un tipazo abierto, ocurrente, buen tuitero, ¿no? Y que se hacía llamar un mesero. Me cayó muy bien, ¿no? Bueno, pero él se afilia a ellos. Él le ayudaba a Chumel en sus primeros años en que empezó a meterse con las cosas de los videos. Era su ayudante. Y yo vi, estábamos en otra fiesta diferente, cómo se llama Guadalupe, José Guadalupe creo. Entonces le decimos el Lupe, ¿no? Lupe le reclama a Chumel, oye Chumel, dice, no me tienes entre tus contactos de Twitter. Y le dice Chumel así muy displicente, pues no, güey. O sea, yo tengo 200 y no más. O sea, tengo que sacar a alguien para meterte a ti. Dice, ¿a quién quieres que saque? No, 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 pero pues que quede de constancia, ¿eh? Aquí ya andábamos con tragos adentro. Que quede constancia, ¿eh? Que Chumel no... Soy su ayudante, soy su auxiliar. Y no me tiene entre sus contactos de Twitter. Ya. Y no estás chingando. A ver. Voy a borrar a este. Pum. Y borra quién sabe a quién. Y te voy a dar el a ti. Yo hasta les dije. Yo soy testigo, ¿eh? Esto es histórico, ¿no? Chumel aceptó a Lupe como su contacto en Twitter. Todos muertos de risa. Vean qué banalidad, ¿no? Pero esta banalidad es significativa de quién es Chumel Torres. Entonces, cuando invitan a Chumel Torres a discutir con una actriz, Maya Zapata, que fue ganadora de un Ariel, que es la actriz principal, que hace el papel de Xochitl en la película De la Calle, que es un peliculón mexicano, y a ella le dan el Ariel. No sé si fue su primer papel en una película, era muy jovencita. Luego yo tuve oportunidad de conocerla personalmente, porque compró el departamento donde vivía yo con mi mujer y lo vendimos para irnos a vivir a este. Linda, a mí me gustó físicamente, me gusta físicamente y me cayó muy bien porque era una mujer muy abierta, con una buena preparación, con un intelecto despierto y con una expresividad oral, facial y corporal, bueno, propia de una actriz, ¿no? Y también invitan a... ¿Cómo se llama este actor? Bueno, está reciente, ustedes lo podrán ver, se me fue su nombre, ya a mis 63 años, secuelas de infarto, pues sí, hacen que de pronto se me olviden los nombres, ¿no? Y alguien más participa ahí, y Chumel Torres. Y lo anuncian tal cual, ¿no? Y lo anuncian por todos lados, ¿no? Ay, el CONAPRED convoca un foro, ¿no? Con Maya Zapata, no me acuerdo quién más, este actor que es un muy buen actor y es morenito, ¿no? Y ya lo había yo visto en otras discusiones, en otros foros, en otros debates, también hablando del racismo, ¿no? Y bien, con excepción del término, con excepción del concepto base. Yo insisto, esto no es racismo. En México no hay racismo. No hay racismo en ninguna parte del mundo. Yo creo que el único que ejerció el racismo real fue Adolfo Hitler. Porque él sí defendía la raza aria. Y sí, por cuestiones de estructura, incluso ósea, ¿no?
Los arios son diferentes a los caucásicos y ambos son blancos, ¿no? Y también son diferentes en rasgos, en estructura anatómica, digamos, ¿no? Estatura, complexión, ancho de huesos, estilo de nariz, ¿no? Estilo de labios. Pues sí se distinguen, ¿no? El indoamericano, del caucásico, del ario. Y recuerden que si Hitler tuvo un problema con los judíos no era por racista, era por etnicista. ¿No? Y no solo a ellos, a cualquiera que no fuera ario. Solo los arios tenían derecho a formar parte del Partido Nacional Socialista, el nazismo, ¿no? Los demás no. Eran perseguidos y eventualmente exterminados. En particular, judíos, negros y homosexuales. Ah, y comunistas, claro, ¿no? Entonces vean que el asunto partía así de un racismo, de la superioridad de la raza aria, que esta noción sí se parece más a la de raza que la cromática de la piel, ¿no? Amarillos, negros, cafés, blancos. Que también es una barbaridad, ¿no? Yo me creo moreno claro, nada más que de repente me veo más blanquito que morenito, ¿no? Según yo. Pero eso no ni me pone ni me quita a mí, ¿no? Ahí tienen a las rubias tratando de broncearse para parecer más morenitas. Ah, qué cosa. Ahí tienen a Michael Jackson haciéndose barbaridades para blanquearse, ¿no? Ese es un problema cromático, ¿no? El tono de piel es un problema de melanina, no de raza. Pero si alguien se aproximó más a la raza, insisto, fue Hitler. En México somos etnicistas. Desde nuestra etnia, desde el conjunto de características culturales que definen a nuestros grupos, a los grupos en los que nacimos o a los que nos afiliamos, desde ahí despreciamos al otro. Y ahí sí puede haber una discriminación, es decir, un maltrato, porque también la palabra discriminación significa simplemente distinguir, ¿no? Eso es la discriminación. Pero bueno, ha adquirido la connotación de maltrato, ¿no? De desprecio, de invisibilización, es decir, como que no existes. Pero esta discriminación, entre comillas, este maltrato de unos grupos o de unos individuos pertenecientes a unos grupos o a otros, yo estoy convencido de que en México es un problema de etnia. Chequen en el diccionario qué son las etnias. Y van a ver que la etnia es un concepto que se aplica mejor, que explica mejor estas diferencias de trato. ¿Y por qué algunos hacemos menos a otros y al mismo tiempo otros nos hacen menos a nosotros, ¿no? De la etnia que seas. Ahí tienen a los norteños, ¿no? Criticando a los chilangos porque se comen quesadillas sin queso. Pues, ¿qué es eso, no? Pues, ni modo, aquí se le quedó el nombre a la quesadilla y se le empezó a poner distintas cosas, ¿no? Este fue un debate que tuve con esta comunidad de norteños en Twitter. Vaya, ni siquiera me debatieron, ¿no? Pero yo sí dije, a ver, no sean puristas del lenguaje, ¿no? ¿Que el niño envuelto de verdad es un bebé envuelto en qué? ¿En tortilla? ¿En hojas de tamal o qué? Cuando te comes un niño envuelto, ¿te comes verdaderamente un niño? ¿Qué parte del perro es el relleno del hot dog, del perro caliente? Pues evidentemente no es un perro, a menos que las salchichas estén hechas de perro, pero no creo, ¿verdad? El dedo de novia, que es un postre árabe muy sabroso, ¿no? Sumamente dulce. Pues no es el dedo de una novia tampoco. Entonces, hay montones de guisos que tienen nombres que no tienen nada que ver con lo que contienen, ¿no? Entonces dejen de joder con las quesadillas, ¿no? No nos acusen a los chilangos de ser tontos y torpes porque le pedimos quesadillas sin queso, ¿no?
Yo soy de esos. A mí me gustan quesadillas de muchos sabores, pero no me gustan que les pongan queso a menos que sean de queso, ¿no? Y entonces sí puedo pedir una quesadilla de queso. Ah, no, a ellos les sonaba redundante, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que yo quería decir, pues, aquí, es que me sorprende cómo personas de alto calibre intelectual, ¿no? Comunicadores, pensadores, el CONAPRED, o sea, cae en una barbaridad cuando reduce el problema de la discriminación a racismo o clasismo. Y peor, los comentarios que he visto después de este asunto que sucedió con el CONAPRED, en que Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador, le reclama al CONAPRED por haber invitado a Chumel Torres, y no por nada, sino porque en alguno de sus programas radiofónicos, televisivos, qué sé yo, ya ni sé qué tanto ha hecho el Chumel Torres recientemente, sí le dijo a Jesús Ernesto el Chocoflán, ¿no? Pero no se lo dijo una vez. Como él lleva invitados, ¿no? Que son de su misma calaña, hicieron una larga sucesión de chistes y de bromas y de cosas imaginativas, ¿no? Pues burlándose del chavito, ¿no? Le dicen Chocoflán, pues porque sí, pues está gordito, ¿no? Como la mayoría de los niños actualmente. Y no es muy moreno, ¿eh? Yo no sé por qué le dicen Chocoflán, pero lo agarraron. Claro, el chiste era pegarle no a él, no a Chocoflán, sino a López Obrador, ¿no? Pero utilizaron a Jesús Ernesto como el pretexto, ¿no? Entonces, Gutiérrez Müller, Beatriz, la mamá de Jesús Ernesto, pues sí reclama, qué barbaridad, ¿no? Pone un tuit y dice, qué barbaridad con el CONAPRED, ¿cómo se atreven a invitar a este tipo, ¿no? Este tipo que no ha pedido disculpas por haber ofendido a mi hijo, que es un menor de edad. Y entonces se desata todo lo demás, ¿no? Por supuesto, el papá de Jesús Ernesto, o sea, Andrés Manuel López Obrador, pues para eso tiene sus mañaneras y para eso las usa y me parece que está estupendo lo de las mañaneras. También reclama, ¿no? Pero entonces ya se va contra el CONAPRED. Y es cuando dice que, ¿qué? ¿Cómo se llama? Dice, esa dependencia yo la desconozco, ¿no? Y hasta le tiene que decir a Sánchez Cordero, es el CONAPRED. Ah, el CONAPRED, dice. ¿Alguien sabe qué ha hecho el CONAPRED? ¿Alguien conoce de las acciones del CONAPRED? Y efectivamente, el CONAPRED en los últimos años ha estado callado. Y esta era su primera acción conocida, dada a conocer, pues, ¿no? Y claro, acto seguido, pues la mujer, la directora del CONAPRED, pues por supuesto que se siente ofendida, humillada y renuncia. Oh, el escándalo, ¿no? López Obrador reprimió, López Obrador, bla, 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 claro. Es la derecha, son los derechairos, ¿no? Encabezados por Loret, por López Dóriga, por los comunicadores que son recalcitrantemente anti-López Obradoristas. Y sí, acusaron al presidente y a su mujer de, bueno, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Porque la señora Maxice, yo creo que con justificada razón, dijo, bueno, pues si no les gusta lo que estoy haciendo, si no les gusta lo que hice, si el presidente declara que no conoce mi trabajo, pues yo mejor me voy. Se fue, ¿no? El dilema sigue. Pero bueno, en torno a esto es que se ha dado un debate muy intenso en las redes, ¿no? Pero no salen de hablar del racismo y el clasismo. Y lo triste es que en todo este debate mucho lo están reduciendo el sentido del humor. Y híjole, es que yo creo que la cosa humorística es la más inofensiva de las manifestaciones de la discriminación étnica. Ajá. Yo creo que el sentido del humor es válido, incluso sirve para atenuar un poco la mala vivencia que deja eh, las manifestaciones del etnicismo, es decir, la discriminación étnica. Y ayer vi a una señora con doctorado, creo que de Harvard, era una muchacha, es muy joven. Y el debate va sobre el sentido del humor.
sobre la comedia, dicen ellos, ¿no? Sobre los chistes. Híjole, los chistes existen precisamente para burlarse de cualquier condición y atenuar sus efectos nocivos. Yo a mis alumnas sí les pedía que lo primero que tenían que hacer para elevar la autoestima, el autoconcepto de los alumnos con discapacidad, es enseñarles a burlarse de sí mismos, a hacer chistes de su propia discapacidad. Yo en los videos iniciales hice varios donde hablé de casos de personas con discapacidad que habían logrado superar su mala imagen, su mala autoimagen, su mal autoconcepto, a fuerza de chistes. Y un ciego que hace chistes de la visión, de su ceguera, el sordo que hace chistes de su sordera, ¿no? Mi cuate el Chacos, que tenía secuela de polio muy severa, las piernitas las tenía chiquititas, completamente inutilizadas. Ah, pero eso sí, cómo jugaba con las muletas, cómo nos vacilaba de que te echo unas carreras, ¿no? No, y que mi pierna, en fin, ¿no? El problema no es el humor, el problema es el maltrato real, las oportunidades sociales que sí se asignan diferencialmente dependiendo de la etnia a la que pertenezcas. Si tu etnia es como la de los grupos dominantes que viven en las zonas residenciales de las grandes ciudades, que tienen casas de campo, que tienen casas en la playa, que tienen varios automóviles, que se gastan un dineral en el guardarropa, que tienen las mejores joyas y se juntan solo con gente selecta, bueno, eso suelen discriminar a todos los que no son como ellos, ¿eh? Pero también va al revés, ¿no? Yo sí veo a como en mis tiempos les decíamos, nice o fresas. Después se les dijo fresas, ¿no? Hoy son los fifís. Bueno, yo sí siento reservas, ¿no? Frente a los fifís. No paso a mayores, pero también reconozco que soy un actor de la discriminación étnica. Concluyo. Me sorprende, desagradablemente, cómo esta comunidad de intelectuales y de comunicadores, de científicos sociales incluso, siguen pensando en un término como el racismo. ¡Ay, se hacen bolas! ¿Racismo o clasismo? Híjole, pues vean que la etnia incluye a estos elementos, pero además también cuestiones como el lingüismo, por decirle así, ¿no? ¿Hablas el español? ¿Cómo hablas el español? ¿Hablas otros idiomas? ¿No? Si hablas el español y hablas otros idiomas extranjeros, oh, ¿no? Ah, Andrés Manuel no es buen presidente porque no sabe hablar inglés. Bueno, pues qué bueno que no lo intenta como lo hizo Fox o como lo hacía Peña Nieto. El habla, el idioma, la lengua, está incluida en la cuestión étnica. La zona en que se vive también. No es lo mismo habitar una costa, ser pescador en un puerto, que ser leñador en una montaña boscosa. Ahí hay etnias. Y a lo mejor son idénticos. No lo sé. En fin, esto era de lo que les quería hablar. Por favor, coméntenme, aprovechen los espacios que da Facebook y probablemente también cuando lo ponga esto YouTube. Cuando ponga esto en Facebook, también, si me pueden comentar, mostrar su desacuerdo o su acuerdo con lo que acabo de decir, pues háganlo, por favor, ¿no? Suscríbanse a mi canal, si les gusta el contenido, difúndanlo. Pónganle like si les gustó y pónganle dislike sin miedo si no les gustó, yo no me ofendo, ¿no? Nos vemos.